empezar en esta tarde, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. No sé qué tan interesante se le ha hecho a usted, pero sabe, empezamos diciendo que estas 7 representan los diferentes periodos que la iglesia ha pasado, ¿verdad? Cada una de ellas está pasando por una situación donde recibe siete cosas por parte del Señor, ¿verdad? Dentro de ellos, ¿verdad? Recibe advertencias, exhortación, reconocimiento también para algunas de ellas. Así es que vamos a seguir viendo, porque nosotros nos identificamos también con ellas como congregación. Nuestra vida individual, ¿verdad? O como familias también es posible que estemos pasando por algún periodo de estas. Entonces ya identificamos, empezamos hablando, ¿verdad? De la iglesia de Éfeso. Nos tomó bastantes miércoles para poder hablar de ella, las virtudes que tenían y bueno, vamos a recordar un poquito antes de comenzar. Vamos a entrar al estudio de las 7 iglesias, pero ahora con Esmirna, ¿verdad? ¿Cuántos se saben ya las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Cuántos se lo saben? ¿Cuántos se lo pueden de memoria? ¿Hermana Nora? ¿No? Bueno, el que no puede reparte, dicen por ahí, ¿no? Entonces dijimos que son 7 iglesias y están facilitas. Mire, es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No más 7, ¿verdad? Facilitas. Entonces dijimos, ¿verdad? Que para poder aprenderlas más fácil, ¿verdad? Nomás sabe que las primeras 2 comienzan con Éfeso y Esmirna, ¿verdad? No hay otra que comience con y de ahí las demás, ¿verdad? Puede acordarse por esta otra, ¿cómo se le puede llamar a eso? Se me fue. Eso, así. Petisafila, ¿verdad? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, entonces se me pasó Pérgamo, ¿verdad? ¿O sí lo dije? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, entonces es importante, ¿verdad? Aprendérnoslas para saber. Voy a estar haciendo algunas preguntas después, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que sucedieron en dónde? Pudo haber sido en Éfeso, pudo haber sido en Esmirna o en Pérgamo o en cualquier otra de las iglesias. Vamos a la escritura, ¿verdad? Ahí Apocalipsis capítulo 2 versos 8 al 11. Vamos a esa escritura. Y dice en el verso 6, perdón, dije del 8, ¿verdad? Sí, ahí estoy. Apocalipsis capítulo 2 versos 8 al 11. Sé que a algunos se les facilita a lo mejor un poquito más ver a la pantalla, ¿verdad? Ahí la tenemos también. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta noche venimos ante ti. Queremos agradecer tu presencia, Señor, entre nosotros. Gracias por las promesas grandes que encontramos, Señor, en tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, también a reconocer en qué te hemos fallado, nuestras faltas, a reconocerlas y Señor, abandonarlas, a dejarlas, Padre amado. Y Señor amado, perdónanos por tantas veces, Señor, que hemos transgredido, Señor, tu ley. En esta noche te suplicamos que nos dirijas, que dirijas tu palabra hacia nuestro corazón y que quede ahí grabado. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Entonces,
No les había traído un mapa, ¿verdad? Porque cuando comencé con esta serie de estudios, para que tengan una idea dónde están, ¿verdad? Situadas estas iglesias en el Asia Menor, que actualmente se llama Turquía. Ahí en la parte abajo, cerca donde dice Mar Egeo, está Éfeso. Dijimos que había un puerto muy importante. Está así como abierto, de tal manera que era un puerto bastante muy activo. También tenemos a Esmirna, y en la parte de arriba, ¿verdad? Ahí donde hay un bracito, un codo, que también tiene parte del mar Egeo. Ya Pérgamo está un poquito lejos, ¿verdad? Del mar. Y así cada una de ellas, luego va bajando: Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. Entonces, cuando yo estaba viendo dónde están situadas en el mapa, en realidad lo que se consideraba el mundo antiguo en aquel entonces, ¿verdad? De donde vienen tantas y tantas cosas, los griegos, esas culturas, ¿verdad? Sobresalientes de aquellos tiempos. En realidad era un lugar tan pequeño, ¿verdad? Pero de ahí salió, ¿verdad?, la palabra para todas partes en el mundo entero. Entonces, vamos un poquito más adelante, ahí otro, ¿verdad? Quise poner otro para que se ubique mejor. Asia Menor, por ahí también se mira Patmos, la isla donde estuvo el apóstol Juan. ¿Sí lo ven ahí a un ladito de Éfeso? Es una de las islas. Bueno, esto es lo que ya leímos. Y vamos a ir directamente. Esmirna, este es el mensaje a la segunda iglesia, Esmirna, que hoy en día, ¿verdad?, solamente hay ruinas. Esmirna en la actualidad se llama Izmir, está situada, claro, es Turquía. Esmirna se cree que era la ciudad más bella del Asia Menor y era un centro para la ciencia y la medicina. Esta ciudad de Esmirna tenía una lealtad arraigada con el emperador romano. Mire, en la actualidad cómo se ve esta ciudad, Esmirna en la actualidad, ¿verdad? Se llama Izmir en Turquía. Vamos a ver qué más tenemos. Hay otras fotos, ¿verdad?, en la actualidad. Así es que si algún día usted tiene la posibilidad de ir y darse una vueltecita por ahí, mira qué bonito. Entonces, Esmirna se cree que era la ciudad más bella del Asia Menor y un centro para la ciencia y la medicina. Entonces, esta ciudad de Esmirna tenía una lealtad arraigada al emperador romano, ¿verdad? Y como resultado, se hacía culto al emperador como Dios. Esmirna, ¿verdad?, es una ciudad marítima al norte de Éfeso, es un maravilloso puerto natural. Representa la iglesia perseguida. De verdad, estamos hablando de que cada una de estas iglesias representa un periodo en la vida de la iglesia. Y entonces ya vimos que Éfeso, ¿verdad?, es la iglesia que representa el periodo del apostolado, pues los apóstoles, ¿verdad?, andaban todavía. Entonces ya Esmirna es del tiempo de la persecución. Del año 100 hasta el 313 hay una gran persecución. Miles y miles, y me atrevo a decir que millones de hermanos nuestros murieron en esa persecución. El imperio romano sometió a mucha opresión a los que rehusaban el culto al emperador. Esto fue algo muy parecido, ¿verdad?, con lo que hizo Nabucodonosor en el tiempo antiguo, donde se mandó a construir una estatua y quería que todos lo adoraran. Bueno, pues los emperadores romanos, ¿verdad?, también estaban solicitando que toda gente le rindiera culto como si fuese Dios. Y entonces al César se le llamaba Curios, que quiere decir Señor. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad?, el culto a César era algo increíble. ¿Se acuerdan que incluso algunos de los, si no mal recuerdo, de los fariseos, ¿verdad?, queriéndole tentar, vienen y le preguntan al maestro? Le dicen, ¿debemos darle tributo al César o no? El Señor, ¿verdad?, manda y que le presten una moneda y le dicen, ¿de quién es esta inscripción? Y dicen, del César. Y el Señor dice, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué era lo que ya dijimos que Curios, ¿verdad?, que quiere decir Señor?
Y entonces el saludo, dicen que cuando se encontraban por ahí, ¿verdad?, dos personas y decían, el saludo era, César es Curios, ¿verdad? O sea, César es el Señor. Y el otro contestaba, verdaderamente César es el Señor. Pero cuando vino, ¿verdad?, el cristianismo y empezaron a creer en Jesucristo y aceptarlo como el Señor, entonces ahora decían, ¿verdad?, que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Y entonces el otro, si era cristiano, contestaba, ciertamente y verdaderamente Jesucristo es el Señor. Y entonces cuando los romanos escuchaban esto, ¿verdad?, entonces sentían que el imperio estaba, podía sufrir, ¿verdad?, un atentado, podían, entonces se estaba levantando un grupo en contra de César y que no le rendirían culto al César como Dios. Entonces este empezó a demandar, ¿verdad?, adoración, de tal manera que los que se rehusaban, por supuesto que lo pagaban con su vida. Lo mismo que pasó en el tiempo con Nabucodonosor, en el tiempo antiguo. Entonces, pero cuando los romanos, ¿verdad?, pensaban que estaba peligrando por ahí, ¿verdad?, porque había un grupo que eran leales al César. De hecho, ¿verdad?, aquí en Esmirna había un grupo tremendo que servía al César. Entonces, cuando recién comenzamos estos estudios, ¿verdad?, se acuerdan que le dije que algunos comentaristas bíblicos creen que estas iglesias representan los diferentes periodos de la iglesia a través de los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de Policarpo, Policarpo fue un pastor, el obispo de la iglesia de Esmirna. Ahorita voy a entrar en más detalles con él. Tito Flavio, Domitiano, era emperador de Roma entre los años 81 y 95 después del Señor Jesucristo, y este demandó ser adorado como Señor y Dios. Este fue duro contra los cristianos por no adorarlo como Dios. De hecho, este fue el que mandó que Juan, el apóstol, fuera metido en una caldera de aceite hirviendo. Y lo metieron, pero no le pasó nada. Entonces, como no podían acabar con la vida del apóstol Juan, entonces fue desterrado. Es cuando lo mandan a la isla de Patmos, ¿verdad? Allá tenían minas donde los hacían trabajar, y bueno, ahí es donde el apóstol Juan recibe esta revelación del Apocalipsis. Policarpo fue el pastor de la iglesia Esmirna, probablemente en los años 156 después del Señor Jesucristo. Recuerden que el apóstol Juan está escribiendo Apocalipsis, ¿en qué año? 96. Andaba cerquita, ¿verdad? En el 96 es cuando se escribe el Apocalipsis, ¿verdad?, cuando Juan recibe esta revelación. Y entonces, para cuando Policarpo, ¿verdad?, acuérdense que en el 96 está escribiendo, le escribe a Éfeso y está escribiendo a Esmirna. Vimos muchas cosas acerca de Éfeso, lo que tenían, ¿verdad?, cómo ellos tenían ese discernimiento, probaban a los que se decían que eran apóstoles, ¿verdad?, y resultaba que eran falsos. Ellos rechazaban toda la doctrina de los nicolaitas, etc. Entonces, aquí Policarpo dice que fue el pastor de la iglesia de Esmirna, y probablemente en los años 156, quiere decir que después de que el apóstol Juan manda esa carta, pasan alrededor de unos 50 años, ¿verdad? Policarpo, se dice la historia, si usted lo busca, ¿verdad?, lo puede encontrar en diccionario, en enciclopedia, lo puede encontrar, hoy en día está en Google. Usted se mete, le pone ahí la vida de Policarpo, ¿verdad?, y entonces usted puede leer la historia de Policarpo. Se dice que Policarpo tenía alrededor de 86 años. Entonces, en el tiempo de la persecución, ¿verdad?, todos aquellos que adoraban al Señor Jesucristo, cuando eran encontrados, eran llevados ante este emperador, y ahí los obligaban a que ofrecieran y rindieran culto a sus deidades, y por supuesto que al emperador también. Y entonces todo aquel que no aceptaba, voy a presentar algunas fotos más al ratito, ¿verdad?, donde son lanzados a las fieras, o son quemados, en fin, es una serie de atrocidades que cometen. Pero en el caso de este Policarpo, ¿verdad?, él es escondido, lo llevan unos hermanos allá, lo tienen escondido, pero creo que un niño lo delata.
Entonces cuando vienen por él, viene un ejército, ¿verdad? Y llegan Policarpo, que ya era un anciano, dice que habla de una manera muy suave con ellos y les dice, está bien, dijo, yo los voy a acompañar a donde quiera que ustedes quieran, dice, pero mandó a que les hicieran comida a toda la gente que venía por él. Y le dijo, mientras ustedes comen, solamente denme la oportunidad de ir y orar y ponerme a cuentas con mi Creador. No me voy a ir a ningún lado. Y entonces cuando, ¿verdad?, los soldados están comiendo y están viendo la actitud de aquel anciano, dicen, pero ¿por qué tanta gente para venir por un anciano? ¿Verdad? De tal manera que ellos mismos en su oración, como la actuación de él, estaban compungidos. De tal manera que cuando iban en camino hacia el emperador le decían, solamente tienes que decir que pues rehusas creer en lo que crees y que te perdonen la vida. O sea, lo único que tienes que hacer es doblegarte ante el emperador, es todo. ¿Verdad? Todos tratan, y dijo, no, dijo, es que, dice, si no te van a echar a las fieras, dijo, estoy listo para eso, o te van a quemar, estoy listo para entregar mi vida, dijo, porque por 86 años, dijo, mi Señor, dijo, nunca me ha hecho un solo mal. ¿Cómo voy a negar a aquel que solamente me ha hecho bien? Y entonces es llevado ante el emperador. Entonces resulta que bueno, él lo ponen ahí y él se niega, ¿verdad? Entonces lo ponen en la hoguera, lo iban a clavar porque era lo que hacían, clavarlos, pero él dijo, no es necesario que me claven, solamente amárrenme, no me voy a ir a ningún lado, no me voy a resistir. Cuando está clavado ahí le ponen la lumbre y adivine qué, la lumbre solamente hacía un arco y no lo quemaba. Entonces lo que mandó a hacer el emperador, ahora sí, más enojado que nunca, ¿verdad?, manda a que le claven lanzas, y dice la historia que la sangre de él fluía de tal manera que apagó la misma hoguera y por supuesto murió, ¿verdad? Entonces Esmirna, la iglesia perseguida, Policarpo, que es dice el Señor, ¿verdad?, y manifiesta de esta manera, mi testigo fiel. Entonces dice iglesia sufriente, Policarpo, 50 años después de la muerte del apóstol Juan, fue llevado ante el emperador para que declinara de su fe. Por supuesto no lo hizo, ¿verdad? Ahí está una de las fotos, alguien creó esa imagen, ¿verdad?, de aquellos tiempos, que representa la persecución y el sufrimiento de muchos hermanos nuestros. Esmirna tiene un significado, ¿verdad? Esmirna significa mirra, y mirra significa, ¿lo alcanza a ver?, amargo. Y vamos a ver para qué servía la mirra. La mirra se usaba para perfumar, para ungir, para embalsamar cadáveres y como especia aromática. Ahora, mirra, es muy raro que alguien se vaya a llamar mirra, especialmente por el significado que tiene, amargo. Nadie se llama amargo. Bueno, a esta iglesia el Señor, mire, a esta iglesia especialmente el Señor no le reprocha nada. No hay reproche para esta iglesia, sino que le exhorta a permanecer firme en la persecución. Y la otra es Filadelfia, a la que el Señor no le reprocha absolutamente nada. Pero mire, para Éfeso, por ejemplo, hay una advertencia, ¿verdad? ¿Cuál era la advertencia? Ha dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces dijimos que Esmirna no tiene. Entonces Pérgamo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a la otra, me la pasé rápido, ¿verdad? Tiatira dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, esta es la advertencia para Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Se acuerdan que hay una iglesia a la que Dios le dice, el Señor le dice, dices que estás viva, pero parece que estás muerta, ¿verdad? Entonces la vamos a ver cuando lleguemos. La Odisea, ¿verdad? Porque Filadelfia no tiene advertencia. A la Odisea le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, estas son las advertencias que el Señor le manda. Mensaje a Esmirna, vamos a ver el mensaje a Esmirna, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira qué bonito, ¿verdad? Ahí le acomodé la tumba, ¿verdad? Cuando el Señor es sepultado, es metido ahí, es custodiado por estos soldados, pero luego del tercer día, Él se levanta, Él resucita, ¿verdad? Entonces, pero qué bonito que el Señor le está dando a esta iglesia, ¿verdad? Fortaleza, porque es lo que necesita en un tiempo de prueba, en un tiempo de dificultad, de persecución, cuando la gente está muriendo, ¿verdad? Entonces el Señor dice que yo estuve muerto y vivo, dijo esto. Entonces dijimos que la palabra ángel significa mensajero, y esta es la forma como Dios ve estas cosas. El mensaje es para la iglesia, pero el pastor es el representante de la iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, esta imagen del Señor, ¿verdad? Cuando dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, ¿verdad? Esas palabras son exactamente apropiadas para dar ánimo a los que estaban bajo amenaza de sufrimiento y muerte. Entonces, Esmirna se encontraba bajo esa amenaza, porque dijimos que era un lugar que era muy leal al imperio romano. Ahora, han pasado 2000 años y hay naciones, hermanos, donde no se puede predicar el evangelio con libertad. Quiero ver si metí alguna de estas. Mire, esta imagen, ¿verdad? Ellos son imágenes de alguna película que se hizo, ¿verdad? No dura mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahí pasan como la gente. Estaba leyendo algunos libros de historia donde dice que la crueldad de estos hombres, de estos emperadores, era pero tan grande, que dice que los animales los abrían y se los cocían a los cristianos, se los cocían a ellos, para que al soltarle las fieras olieran la sangre y fueran derechitos, ¿verdad? Y no erraran. Entonces el Señor les está diciendo, yo estuve muerto y ahora vivo. Entonces, hay naciones donde no se puede predicar el evangelio con libertad, países donde por causa de la fe son severamente castigados, apedreados, encarcelados, no se les da de comer, se les mete en las más crueles torturas. Esto es lo que vivieron y todavía siguen viviendo en el tiempo actual. Mire, aquí vemos en Corea del Norte otros hermanos orando allá y sus camisetas dicen: no es delito ser evangélico. Entonces, aquí vemos, mire, en México, en Oaxaca, crece la persecución de cristianos en Oaxaca, México. Es donde de verdad es reciente. El Grupo Humanitario Internacional, Christian Concern, Preocupación Cristiana Internacional, dice, ha denunciado un reciente caso de persecución en contra de cristianos protestantes en Oaxaca, México, en el estado de Chiapas hace alrededor de 20 años. No he escuchado noticias recientes, pero hace 20 años, a machetazos, ¿verdad? Eso de la Santa Inquisición está vigente todavía en algunos lugares donde la gente no permite que el evangelio entre, la palabra de Dios, y los cristianos son perseguidos en México, mis hermanos. Entonces, si México, que es un país con libertad de culto, imagínense en los países donde el gobierno, ¿verdad?, es estricto en ello y no se puede meter. Miren, cabeza de cristianos tiene precio en Nigeria.
En Jos, una ciudad en la zona central de Nigeria, John de 52 años, dice, y parte de Latimer, debe ser Latimer Minister, se va a trabajar, dice, a su iglesia cada día sin saber si volverá o si será asesinado por Boko Haram, que reclama el precio por su cabeza. Es un ministro que está ahí en Nigeria. En Noruega arrebatan hijos a padres cristianos por enseñarles la palabra de Dios. Una pareja cristiana lucha porque le regresen a sus hijos, luego que los servicios sociales le quitaran la potestad de los menores por enseñarles la palabra de Dios. Persecución a evangélicos en todo el mundo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que les explicaba al principio, que cuando el apóstol Juan está escribiendo a cada una de aquellas iglesias, pero cada una de esas iglesias es posible que vivió cada periodo que estaba pasando cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la de Éfeso, dijimos que la del apostolado, la de la persecución, las otras van a vivir la de la indiferencia, como ni frío ni caliente, ¿verdad? Entonces, perdiste tu primer amor, y que la iglesia hoy en día, al mismo tiempo, de una manera simultánea, está viviendo. Mientras nosotros tenemos paz de este lado y podemos venir con toda libertad a adorar a Dios a un lugar como este, hay países donde la persecución está todo lo que da, mientras que hay iglesias o congregaciones en otras partes del mundo o aquí mismo en Estados Unidos donde han perdido el primer amor. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo todos estos periodos se pueden estar dando al mismo tiempo? O puede ser que desde que nosotros comenzamos como iglesia hemos pasado por diferentes periodos, ¿verdad? Pero no a esa magnitud. Entonces, mira, aquí hay otra masacre, dice, de cristianos en la Universidad de Garissa, en Kenia. Eso fue el pasado Jueves Santo. Estas son algunas fotos, ¿verdad?, de archivo. Entonces, Esmirna, lo que decía, hoy puede haber una iglesia que ya perdió su primer amor, otra que está pasando por tribulación y otras están pasando, dice, negando la fe verdadera, o sea, en el tiempo de la apostasía. Entonces, dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y aquí vamos a entrar ya en materia. Tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, dijimos que es la omnisciencia de Dios, ¿verdad? O sea que Dios lo sabe todo, lo mira todo, lo conoce absolutamente. Perdón, todo. Él no pasa desapercibido absolutamente nada. Entonces, cuando vemos situaciones como estas que están pasando en el mundo entero con los siervos de Dios, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Verdad? Vamos a llegar a ese punto también, no tan rápido. Entonces, algunos eruditos dicen que esta parte específicamente, ¿verdad? Yo conozco tus obras, no aparece en los escritos originales, sino que esto fue adherido, ¿verdad? Para hacer un énfasis de que Dios sabe también para esta iglesia lo que Él está haciendo. Entonces, vamos a la siguiente, dice, y tu tribulación, yo conozco tu sufrimiento. Mis hermanos, Dios no ignora ninguna prueba. Dios se identifica con la iglesia que sufre. Todos tenemos aflicción en este mundo de diferentes formas, ¿cierto? Le explico dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, todos pasamos por dificultades, por aflicciones, por situaciones tristes o dolorosas en nuestra vida. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un hermano que viene bien afligido y dice, pastor, yo necesito oración. Por supuesto, mi hermano, vamos a orar. ¿Cuál es la situación, verdad? Él dice, no, pues es que resulta que, verdad, mi esposa me dejó, etcétera, ¿verdad? Pues vamos a orar, ¿verdad? Pero hay otro al mismo tiempo, entra otro hermano por allá y que viene, ¿verdad?, desesperado, buscando oración, apoyo en oración, porque sabe, tengo un cuñado que está allá en Corea del Norte y que lo agarraron preso, anda de misionero, pero ahora está preso y no sabemos qué va a pasar. ¿Me entienden?
Entonces son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Por supuesto que son importantes las dos, ¿verdad? Pero esto quiero explicárselo, porque muchas veces nosotros estamos tan ligados a las cosas materiales, estamos tan ligados a este mundo. Pero sabe, si hay algo que tenemos que entender es que Dios se interesa más por el alma que por lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que se frustran porque Dios no los sana de una enfermedad, pero déjeme decirle que en realidad no que Dios no pueda, o simplemente que tiene que hacerse la voluntad de Él. Entonces Dios obra de acuerdo a su voluntad, y no porque alguien deje de creer en Él, Él deja de existir. Eso no es así. Dios sigue siendo Dios. Aquí lo que vemos es cuestión de actitud, ¿verdad? Es como el que tiene frijolitos para comer y está bien agradecido con Dios, bien contento porque tiene frijolitos. Pero puede haber alguien por ahí con todas las posibilidades del mundo comiéndose un bistec, pero a todo le va a encontrar, hasta el bistec va a decir, este está bien seco, esta vaca estaba ya muy vieja, ¿verdad? Y le va a encontrar. Entonces, es cuestión de actitud. Entonces, aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Dos cosas diferentes, dos cosas distintas, los que sufren en este mundo. Mire, aquí vemos alguna pintura antigua donde la fiera va ya en contra de alguien. Ahora, ¿por qué Dios, verdad? Una pregunta que pudiera surgir, ¿por qué Dios permitió que a Policarpo le hicieran lo que le hicieron? Algunos dicen que lo enterraron vivo. Bueno, las partes de la historia que yo estudié o que leí no decían eso. Entonces, es muy probable, ¿verdad?, que cuando se está refiriendo a la pobreza, no es muy probable, déjenme le explico esto, de que la iglesia, ¿verdad?, tenía que ver con el asedio y rechazo a la fe cristiana. El antagonismo en contra de la fe cristiana era muy fuerte y extremoso en Esmirna. Habían dos grupos. Estaban el grupo de los que decían que eran judíos, ¿verdad?, pero que no eran judíos, traían sangre judía, pero se comportaban como paganos. Entonces, esos dos grupos con los que estaban peleando esta iglesia cristiana, porque estos judíos no querían a los cristianos, pero luego estaba también la otra gente que eran leales al emperador. Y entonces imagínese usted, ¿verdad? Usted va como cristiano, va a pedir trabajo y llega ya con un judío, ¿verdad?, y le dice, necesito trabajar. ¿Y tú quién eres? Digo, no, pues yo soy cristiano. Dijo, no, pues nosotros no apoyamos a los cristianos. Entonces se iba allá al otro lado y pedía trabajo, ¿verdad? Y aquellos eran leales al emperador, así es que el cristiano se quedaba sin trabajo, ni aquí ni allá. Y déjenme decirle que esto tristemente se da en algunas partes del mundo, aún donde, ¿verdad?, la situación es así. Pueblos pequeños donde el catolicismo está tan arraigado que a los cristianos se les niega la ayuda, el beneficio o hasta el trabajo. Lo hay, sucede. Entonces es muy probable, ¿verdad?, que este asedio que tenían en contra de los cristianos en Esmirna es por esa razón que eran pobres. Entonces, ¿cómo podía prosperar una iglesia si no tenía trabajo? ¿Me entiende? Entonces es muy probable. Entonces dice Santiago capítulo 2 verso 5, hermanos míos, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hay algo en la pobreza que hace que busquemos a Dios. ¿Sabe que cuando la gente está sumergida en la pobreza, va a buscar a Dios? ¿Sabe que hay países donde la economía es tan mala y escuchamos todavía testimonios de personas que cuando eran pobres, ¿verdad?, caminaban horas para ir a un servicio y se quedaban todo el día allá hasta que se terminaba en la tarde o en la noche, era cuando regresaban a su casa? Mucha de esa gente que vivió esa experiencia allá, cuando llegó a este país, vivía 5 minutos de la iglesia y dejó de ir.
Porque hay algo en la pobreza que nos hace acercarnos a Dios. Hay algo en la necesidad del ser humano que nos hace estar dependiendo de Dios todo el tiempo. Puede ser una enfermedad. Yo conocí a una hermana que decía, dice, estuvo enferma por muchos años, y entonces en una ocasión dijo, yo ya, como Pablo dijo, ya parece que el Señor me dice, bástate mi gracia porque mi poder en tu debilidad se perfecciona, ¿verdad? Y en una ocasión le escuché decir, no, es que Dios no me sana a mí porque Dios sabe que si me sana yo me voy para el mundo. O sea, ya ella misma estaba expresando lo que había en su corazón. Qué triste, ¿verdad?, que el ser humano es así. Tiene una necesidad y corre a Dios. ¿Qué pasó cuando las torres gemelas se cayeron? O las tumbaron, pues. ¿Qué pasó? Las iglesias se llenaron, los templos estaban a reventar. ¿Qué pasó con los temblores que han habido, los terremotos, los tsunamis y todas las cosas, las catástrofes grandes que han venido a este mundo? Los templos se llenan. Y no solamente los templos cristianos, evangélicos, todo tipo de templos, porque la gente tiene una necesidad y sabe dónde encontrarla, la respuesta, ¿verdad? El asunto es que no persevera, no queda ahí firme para creer siempre. Entonces, esta iglesia, ¿verdad?, decía que era pobre, pero el Señor le dice, dices que eres pobre, pero tú eres rico, ¿verdad? Porque los ricos, ¿por qué los ricos son tan pobres? Porque lo único que tienen son billetes, ¿verdad? Dinero. Pobrecitos. Pero ¿saben? Aquel que tiene a Jesucristo, lo tiene todo. Aquel que no tiene a Jesucristo, aunque crea que lo tiene todo, no tiene nada. No tiene nada. Entonces, dice la Escritura, Proverbios 16:8, dice, vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho, dice, ganado en forma injusta. Vean, metí algún poco de otras cositas ahí, ¿verdad?, que nos hacen reflexionar a nosotros como hijos de Dios cuando pasamos por situaciones de angustia, de aflicción económicas, etcétera. Dice, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás, ¿verdad? Esto solamente es un refrán, ¿verdad? No es una escritura para que no van a decir, ay, como dijo la palabra de Dios, ¿verdad? No. Entonces, ay, Dios mío, así me voy a poner, mira. ¿Dónde está la diferencia? Y ahí nos pusieron a un rico, a un pobre, a un blanco, ahí ni el color se le mira, ¿verdad? Negro, un médico, un barrendero, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11, no importa, ¿verdad? Aquí las riquezas. 2 Corintios 6:10, vamos un poquito más rapidito. Quiero terminar este tema en esta noche para poder entrar en la segunda parte también de Esmirna la próxima semana. Dice 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y esta es la parte, ¿verdad?, que a veces no podemos explicarnos. Porque explíqueme usted esa parte que dice ahí, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Se puede estar gozoso cuando se está triste? Parece un juego de palabras, pero ¿saben? Por supuesto que podemos estar tristes mientras estamos llenos de gozo. Les voy a explicar por qué. Porque hemos dicho que la primera decisión y la más importante para el ser humano es tener a Cristo en su corazón. Y si tiene usted a Cristo en su corazón, usted está completo y no le falta absolutamente nada, aunque le falte todo, ¿ok? Porque tener a Cristo en su vida, ser usted salvo, entonces usted tiene todo. Entonces usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de usted, que le produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, ¿van a haber tiempos de tristeza? Por supuesto que sí, pero esos tiempos no le van a quitar el gozo. Se le puede morir un familiar, ¿verdad? Y si ¿verdad?, sabemos para dónde iba, entonces hay gozo. Hay tristeza porque, ¿verdad?, lo dejamos de ver, pero nomás un tiempo.
porque al rato lo alcanzamos, ¿verdad? Pero el gozo está aquí, el gozo está adentro. Y parece que no tiene congruencia eso, pero cuando lo vemos de esta manera, mis hermanos, entonces dice el apóstol Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como pobres, ¿cómo nos mirará a nosotros el mundo? Por ejemplo, un millonario, ¿cómo nos mira a nosotros? Pobres, ¿verdad? Ni estudió, ni nunca va a llegar a tener lo que tengo yo. Como dijo en una ocasión el señor presidente, dijo, yo no soy millonario, yo soy billonario. Entonces, y la paz de Dios, ¿verdad? Me salté ahí un poquito, dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque la Biblia, mis hermanos, ¿verdad? Aquí a lo mejor no seamos dueños de una casa o dueños del carro que a lo mejor hemos soñado algún día, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Jesucristo de qué es dueño? De todo. Entonces ahí dice poseyéndolo todo. Entonces podemos entender esa escritura. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, nuestros corazones y vuestros también, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Estoy personalizando esas palabras. Dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Y es que van a haber momentos en los que usted está pasando dificultades terribles que el mundo no lo entiende. Y se van a preguntar, yo no sé cómo le haces tú, pero yo ya me hubiera dado, ¿qué es lo que da en esas fuertes impresiones? Una presión alta, ¿verdad? Le aparece el diabetes, le aparece todo y terminan muchos en el hospital, ¿verdad? Los hijos de Dios podemos pasar por pruebas, por fuego, por un montón de cosas, y mire, la paz de Dios aquí está. Si morimos, si vivimos, sigamos viviendo para Él, ¿verdad? Entonces, ahora, se puede ser rico materialmente y pobres delante de Dios. Ricos delante de Dios y pobres en la tierra. Mire las mansiones estas, ¿de cuánto serán? ¿Qué importa? Se ven bien lindas, ¿verdad? Bien bonitas. Cuando me compre una lo voy a invitar, ¿ok? Entonces, por lo pronto me aguanto con una de estas. Se puede ser rico materialmente y pobre delante de Dios, y se puede ser rico delante de Dios y pobre en la tierra. Entonces, mire, Mateo 6:10 dice, 6:19, perdón. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Aquí vemos, yo no sé a cuántos de ustedes les haya tocado en alguna ocasión. Yo me acuerdo que de niños, la iglesia donde yo crecí, el pueblo era muy pequeño, mucha gente muy pobre, humilde, y puedo decir con todo, ¿verdad? Había gente muy pobre, no tanto así como las casitas que usted vio ahí, ¿verdad? De pobreza, eran pobres. Casitas hechas de varilla, de madera y verdad, las paredes de barro, de lodo. Pero el templo que tenían mis hermanos, tenían un templo bien hecho. Por supuesto que no tenían salones como tenemos aquí, pero me tocó que me dieran clases allá afuera, abajo de un arbolito y sentados en a veces pedazos de madera o en piedras. Mire estos hermanos, una iglesia, ¿verdad?
En este mundo, dice, donde se puede ver la extrema pobreza, algunos son solamente unos galerones, sin instrumentos musicales, pero eso no los detiene a ellos. Eso no es lo que hace la iglesia. Aquí vemos a un misionero o una misionera allá en África. Hemos visto iglesias muy lujosas en estos tiempos, pero hay tan grandes necesidades, lugares donde están viviendo precisamente ese periodo de Esmirna. Dios quiera que con estos estudios nuestro corazón se sensibilice un poco, podamos orar por ellos y que podamos aprender a discernir qué tiempos nosotros estamos viviendo espiritualmente, individualmente, como familias y aún hasta como congregación. ¿Qué periodo en el que nosotros estamos? ¿En cuál estamos? La bendición de Dios no está en las computadoras, en la tecnología, en los instrumentos o en los edificios tan bonitos o en las cosas que se logran tener. La bendición de Dios siempre va a estar en la presencia de Dios, no importa cuál sea la condición, la dificultad, la situación. Dios prometió que estaría con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, la bendición de Dios está en su presencia, y esto es lo que Dios le dice a una iglesia que estaba pasando tribulación y que ellos se consideraban pobres. Está el hermano Abraham. Ni cuenta se dio cuando le tomé la foto. Entonces, ¿qué tribulación estamos pasando nosotros, mis hermanos? Realmente cuando nos ponemos a analizar todas esas persecuciones que se llevan alrededor del mundo, nosotros estamos muy, pero muy lejos de eso. Yo creo que en estos días que estamos recolectando para enviar ayuda a los misioneros, créanme que el corazón se sensibiliza. Y para los que no saben, ¿verdad? Se recogieron para enviar a la ofrenda misionera. Se me pasó decirlo hace rato. Gracias por sus contribuciones. Habíamos puesto la meta de $1,000 y otra vez, ¿verdad?, pasamos esa meta. Fueron 1,165 que se juntó. Yo sé que se pudo haber hecho más, ¿verdad? Pero todos estos estudios, mis hermanos, es para sensibilizarnos. ¿Cuál es nuestra condición? Y es para que perseveremos hasta que el Señor venga. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar en este momento. Vamos a decirle al Señor: no estamos ante una hoguera, ni ante las fieras, ni ante un emperador obligándonos a adorarlo. Padre, venimos ante ti en esta noche. En algunas ocasiones, Señor amado, tu palabra hace, Señor, que nos sintamos avergonzados por el estilo, por el tipo de vida, Señor, que a veces vivimos, tan llenos, Señor, de comodidades y con exigencias, Padre, de que queremos más y más. Y estamos tan ligados al materialismo, a la vida misma, Señor, de este mundo, a las vanidades, que se nos olvida, Señor amado, que hemos sido llamados para proclamar tu reino. Y que si por alguna razón no estamos viviendo lo que aquellos han padecido o están padeciendo, Señor, desde el primer siglo, Padre, desde aquel primer mártir Esteban que murió de rodillas, él fue apedreado, Señor, y él pudo ver tu gloria. Y de ahí para adelante, Señor, hasta estas fechas todavía, hermanos, Señor, nuestros que han creído, Señor, en ti, han derramado su sangre por tu verdad. Padre Santo, nosotros no hemos llegado, Señor, ni siquiera a la 100ª parte de lo que ellos han padecido, sufrido por tu evangelio, y no hemos estado haciendo, Señor, el trabajo. Yo te suplico, Señor, en esta noche que nos perdones, y que esta palabra, Señor, estos mensajes, estas lecciones, Señor,
nos abran, Padre amado, nos quiten, Señor, esas telas, Señor amado, que produce el pecado, la comodidad. Esos callos, Señor, sean quitados, sean removidos para que haya sensibilidad una vez más. Para que, Señor, podamos salir de este lugar, Señor, y llevar tu palabra, porque a eso fuimos llamados. Tú nos envías, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, te pedimos que nos perdones. Permítenos, Padre amado, retomar otra vez ese compromiso que al venir contigo, Señor amado, de llevar tu mensaje a todo aquel que lo necesita, y aún, Señor, estar dispuestos a dar la vida, Señor amado, por tu palabra. Sabemos que las cosas, Señor, se van a poner más difíciles, pero permítenos, Señor, seguirnos aprendiendo y preparándonos, Señor. Ayúdanos a estar firmes en los momentos de prueba, a ser fuertes, Señor, en los momentos, Padre, cuando tengamos que ser enfrentados. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor amado, por siempre. Bendito sea tu nombre. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a orar en esta noche.